Hola, seguimos en periodo de alerta, pero parece que la cosa no va peor. Desde Inatega queremos transmitir todo el ánimo a los que podemos trabajar y más aún a los que no pueden. En la charla anterior vimos que los ganaderos cada vez producen más forraje. Así todo, en España tenemos la suerte de contar con un sector de comercialización de forrajes muy potente, que permite al ganadero disponer de alimentos en zonas de escasa producción o en momentos climatológicamente desfavorables. En muchos sitios del mundo, cuando la producción de forraje propia es baja, no queda otro remedio que matar vacas. En España, la exportación ha permitido salvar un sector que da tranquilidad al ganadero para asegurar forraje en el momento que lo precise. Vamos a tratar de explicar cómo se estructura el sector de comercialización de forrajes en España. Hay tres sistemas para comercializar forrajes. El ensilado es el proceso más eficiente, ya que es el que menos tiempo precisa para retirar el forraje del campo, teniendo menos condicionantes climatológicos, pero se circunscribe a un mercado de proximidad, ya que transportar y manejar agua es caro. El unificado es el más barato, pero no siempre es posible y es difícil conseguir lotes estables. La deshidratación, donde España es referente, es un proceso más caro, pero muy interesante en el comercio a grandes distancias. La alfalfa es el forraje tradicionalmente más comercializado y del que más información se dispone gracias a la Organización de Productores AEFA. La evolución de la producción y el consumo en España viene determinada por los cambios de los cultivos que vimos en la charla previa, condicionados por los cambios en la PAC. La deshidratación tenía una subvención de 11-12 pesetas por kilo, que hacía que en el mercado estuviese a menos de 18 pesetas en la granja, unos 110 euros tonelada. El consumo nacional era de unos 2 millones de toneladas. En el año 2007 ya solo había 33 euros tonelada de subvención, con lo que el consumo disminuyó casi a la mitad y comenzaron las exportaciones. La cesión de la subvención de la deshidratación a la mochila de los agricultores fue un lastre para los ganaderos, ya que los precios de la alfalfa se dispararon y no era rentable su compra. El ganadero necesitó aumentar la producción de forrajes. La exportación salvó al sector, impidió que se roturasen muchas hectáreas de alfalfa. En poco más de 10 años se ha pasado de un consumo de cerca de 1,5 millones de toneladas a menos de 300.000. Mientras hemos pasado de exportar menos de 500.000 toneladas a más de 1.100.000. ¿A quién se exporta? Emiratos Árabes Unidos es el principal comprador, con cerca del 50% del volumen de exportación. Las ventas a China han subido este año, hasta casi el 20% de las toneladas exportadas. Pero vamos a hablar del mercado nacional. ¿Dónde se produce la alfalfa? En España se cultivan casi 250.000 hectáreas de alfalfa. 8 autonomías cuentan con empresas comercializadoras asociadas en AEFA. Más del 85% de la superficie cultivada de alfalfa se concentra en dos zonas muy diferentes en cuanto a sus condiciones de cultivo: el Valle del Ebro y el Valle del Duero. La producción de forrajes está muy influenciada por la climatología, pero en el Valle del Duero más, porque es una producción mayoritaria de secano. Esto tiene mucho que ver con el rendimiento. Con una media de 11.854 kilos por hectárea, en el Valle del Ebro pasan de 13.000, mientras que en Castilla y León apenas superan las 6 toneladas por hectárea cultivada. Cabe destacar los más de 20.000 kilos hectárea declarados en las fábricas de Andalucía. Extrapolando estas producciones a la superficie total sembrada, podríamos estimar una producción nacional de más de 2,5 millones de toneladas, donde cerca del 60% se comercializaría en el Valle del Ebro. Casi el 50% de la superficie y más de la mitad de la producción está integrada en AEFA. El 80% de la alfalfa producida por las deshidratadoras se exporta y más del 40% de toda la producción nacional va a exportación. Así todo, es el forraje más utilizado por los ganaderos españoles para compensar las deficiencias forrajeras en vacas de producción de leche. Unas pinceladas sobre otros forrajes que pueden comprar los ganaderos. Bezas y bezas con cereal. Muy interesante por la buena relación calidad-precio, al ser un cultivo de secano
y muy sensible al exceso de humedad, su producción es muy inestable en cuanto a calidad y a cantidad, pudiendo tener valores nutritivos superiores a la alfalfa. La avena es un gran aporte de fibra, adecuado en producción, secas, novillas, interés creciente, pero poco estudiado y difícil de tipificar. Raigrases, festucas, hierbas en general tienen su mercado pequeño pero estable. La paja picada ha cambiado la forma de alimentar las vacas de leche secas y recría. Merece un capítulo aparte. Maíz, se dejó de producir por costes y ahora se ha puesto de moda para exportación. Su precio es impagable por mercados lecheros como el nuestro. ¿Qué previsiones hay para esta nueva cosecha? Certezas: elevada pluviometría, inicio de primavera, crecimiento espectacular de los forrajes de secano, elevados rendimientos por hectárea de cereales de invierno ensilados, buena climatología en la cornisa cantábrica, producción de forrajes propios normal, no excesiva porque la pluviometría no permitió la siembra en otoño, muy difícil las amenazas, muy difícil la conservación, alfalfa del primer corte con mucha hierba, difícil de conseguir forrajes de calidad, y el coronavirus, cómo puede afectar a los fletes, a las economías de los países, al sector del vacuno de leche. La opinión: bastante cantidad de forrajes, poca disponibilidad inicial de forrajes de calidad. Los precios deberían bajar alrededor de 20 euros toneladas respecto al año anterior. Mayor bajada en segundas y terceras que en primeras o en extras, pero todo en el aire, como siempre, pero en estos tiempos aún más. Muchas gracias por vuestra atención y espero poder veros con cierta normalidad lo antes posible.